Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Gloria a Cristo. Aquí vamos a estudiar un tema muy importante: la redención. Amén. La redención. Les voy a pedir que los que no tienen una Biblia, ahí hay varias Biblias, que puedan tomar una Biblia y leer con nosotros. ¿Sí? Siempre cuando lleguen, acérquense donde están las Biblias y tomen una. Amén. Amén. Con toda confianza, acérquense donde están las Biblias y tomen una. Efesios capítulo 1, del versículo 3, vamos a leerlo hasta el 7. El tema de la redención es un tema muy importante. Amén. Porque de esto, la Biblia se basa en esto, en la redención. Si alguien te preguntase, ¿cuál es el punto principal de la Biblia? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es el propósito principal de Dios? ¿Cuál es la esencia principal de la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta? Sería la redención. Amén, hermano. La redención. Ese es el todo de la Biblia en realidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone en el huerto de Edén al hombre, Dios le da el mundo en donde vivimos para que el hombre viviese, y le da sus leyes. Le da sus leyes que, pues, en ese tiempo realmente estaban las leyes de Dios y estaba Dios con el hombre. Amén, hermano. Estaban las leyes y estaba Dios ahí con el hombre. O sea, el hombre era santo, el hombre era puro. Por lo tanto, él podía tener una vida en comunión con su Creador. O sea, no había pecado en el hombre. Entonces, el hombre podía verlo, podía conversar con Dios, podía vivir cerca a Dios las 24 horas del día. El pecado es el que hace una separación entre Dios y el hombre, lo dice claramente la Biblia. Entonces, rompe esa conexión, rompe esa comunión. A ver, voy a poner aquí como ejemplo el divorcio. El divorcio como un rompimiento, ¿cierto?, de una pareja. Por decir, papá y mamá se casan, se unen para toda la vida, pero hay cosas que los pueden separar. A papá y a mamá hay cosas que los pueden separar. ¿Qué los puede separar? El que, pues, ellos hagan algo malo, según las leyes, y entonces eso haga que se rompa esa relación entre ambos, entre papá y mamá. Amén. Entonces puede que sea un adulterio, él se buscó otra mujer o ella se buscó otra pareja, o de pronto se quiso vivir a otra ciudad y el otro por otra ciudad. Entonces decidieron mejor separarse porque ya no por los trabajos o porque prefieren otro lugar para vivir, y se separan. Hay casos, muchos casos de esos, que a ella no le gusta vivir donde él vive o él no le gusta vivir en cierto lugar, o por trabajo se va él para otro lugar y ella no quiere ir, entonces ahí se separan. En este caso, Adán y Dios estaban unidos, estaban juntos, pero había algo que los podía separar. ¿Qué era lo que los podía separar?
el pecado. Y Dios se lo dijo a Adán. Adán, no vayas a hacer esto y esto, o sea, del fruto prohibido y todas esas cosas, pero lo que realmente Dios le estaba diciendo a Adán, no vayas a cometer un delito que nos vaya a separar. Porque Dios, de parte de Dios, pues jamás Dios iba a cometer un delito para separarse de Adán. Entonces Dios le dice a Adán, no vayas a cometer el delito. En algún momento, cuando dos personas se casan, el sacerdote o el pastor que los está casando les dice, no cometan este delito para que ustedes después no tengan que separarse. O sea, antes de que se casen, siempre hay alguien que les da un consejo para que puedan mantenerse juntos. Amén, hermano. Pero si uno de los dos comete un delito, el otro tiene todo el derecho a pedirle la separación o el divorcio. Amén. Y eso es lo que pasa en el caso de Adán y Dios. Adán peca y entonces ahí viene la separación. Pero cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea el Edén, mira, Dios crea todo y le da el lugar para que Adán viva y todo. Como en el caso de los hombres, cuando ellos se casan con una mujer, pues esos hombres compran una casa, ¿cierto? Trabajan, son los que traen el dinero al hogar y bueno, sostienen a la esposa y sostienen también a los hijos que vienen después. Bueno, Dios había hecho algo similar, porque Él le da vida a Adán y le da también un lugar donde Adán viviera. Pero ¿qué pasa después? Que Adán comete pecado. Pasa sobre encima de la ley y entonces viene la separación de Dios y el hombre. Una rotura, una separación. Se separaron como les digo, como las parejas que después se casan, se separan. Uno por un lado, el otro por otro lado. Uno se va a vivir en una ciudad, el otro se va a ir para otra ciudad. Cada uno por su lado. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, Dios quiere restaurar el mal que Adán hizo. O sea, Adán rompe la ley, ¿cierto? La infringe, comete delito, comete pecado. Dios tenía todo el derecho a dejarlo, pero sin embargo Dios busca una forma de volverlo nuevamente a Él, de redimirlo, de rescatarlo. Y eso se llama redención. Amén, hermano. El que Dios vuelva a traer a Adán a la casa se llama redención. ¿Por qué se llama redención? Porque como él había cometido un delito, tenía que pagar por el delito que había cometido. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Entonces el delito que comete Adán es muerte. Y Dios decide rescatarlo, redimirlo, ir en busca de Adán y traerlo nuevamente al paraíso de Dios. Porque cuando se separa, Adán pierde todo. Vuelvo y les pongo el ejemplo de la pareja. El hombre se casa con una mujer, que es la ley, aunque ahora no pasa casi eso, pero es la ley que cuando el hombre se casa con una mujer, el hombre es el responsable de darle todo a la mujer. Casa, alimentación, vestido, todo tiene que darle el hombre. Esa ha sido siempre la ley. Y entonces, cuando ya se separan y ella se va, y si ella cometió el delito, entonces el hombre tiene todo el derecho a dejarla ir o a echarla de su casa, y si él quiere le da, y si quiere no le da, según la ley. ¿Cierto? En este caso, Adán es el que hace lo malo, se va. Dios pudo haberlo abandonado, pero Dios no quiso abandonarlo. ¿Por qué no lo abandonó? Por amor, dice la Biblia. Porque Dios ama a Adán, no lo abandona. Entonces, ¿qué hace Dios? Decide
rescatarlo, traerlo nuevamente. Adán pierde todo, como la mujer que se va de la casa pierde todo, así igual Adán pierde todo. Pero Dios lo rescata y lo trae nuevamente. Sigo poniendo el ejemplo de la pareja. Cuando una mujer comete adulterio y se va con un hombre, el hombre que se la lleva es el que ahora hace con ella de esposo. Pero si el hombre es malo, el que la tomó ahora de esposa, la engañó y se la llevó, la quitó del hogar de su primer esposo, que él era bueno y todo, en este caso Dios, y se lleva a la mujer y se la lleva y la tiene allá y la pone de esclava y la hace trabajar todo el día y la trata mal y al final la mata. Entonces, el primer esposo que ve que ella está ya sufriendo, que el esposo la está maltratando, el nuevo esposo que la tiene la está maltratando, le da duro, la hace sufrir, la tiene pasando hambre y todo, y al final decide matarla, entonces él decide rescatarla, ir a rescatarla a esta mujer, aunque ella fue infiel, aunque ella hizo lo malo, aunque ella lo abandonó y se fue con el otro, él la ama y quiere ir a buscarla y rescatarla de las manos de ese mal esposo que ella tiene ahora. Pero el mal esposo le dice, te cuesta un precio, si quieres tenerla, llevártela de nuevo contigo, te cuesta un precio porque ahora es mía. Entonces él decide pagar ese precio. ¿Y cuál es el precio? Ir a la cruz, morir en la cruz. Ese es el precio que tenía que pagar para rescatar al hombre. ¿Sí? Eso es lo que realmente sucede. ¿Y cómo yo me puedo enterar de todo esto? Al leer la Biblia. Si la Biblia no existiera, ¿cómo yo podría explicarte lo que te estoy explicando? Ahora, yo estoy resumiendo el propósito de Dios, pero sucede que todo esto tiene un tiempo establecido. Hay un principio y hay un final. ¿Cuál es el principio? Génesis. ¿Y cuál es el final? Apocalipsis. Ese es el final. Y les cuento algo, estamos muy cerca del final. ¿Por qué? Porque ya todo lo que la Biblia dice prácticamente está cumplido. O sea, la Biblia habla del pasado, la Biblia habla del presente y la Biblia habla del futuro de la humanidad. Amén. Entonces, el pasado obviamente ya se cumplió. El presente se está cumpliendo y el futuro está a punto de cumplirse. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia? La redención, que empieza en Génesis 3 y termina en Apocalipsis 22. Años. ¿Cuántos años han pasado? Según la Biblia, 6,000 años aproximadamente. 6,000 años. Y cuando entremos a los 7,000 años, es cuando se cumplirá el fin de todo. O sea, se cumplirá el Apocalipsis. Porque solamente falta que se cumpla Apocalipsis. O sea, los últimos capítulos de Apocalipsis. Hablando de la segunda venida de Cristo, que ya se encuentra en el capítulo 19 de Apocalipsis. Del capítulo 19 de Apocalipsis en adelante es la segunda venida de Cristo. Amén. Pero vamos a leer Efesios, porque les estaba explicando el tema de la redención, y vamos a ver Efesios que más información nos da sobre este punto, sobre este tema. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Efesios capítulo 1,
versículo 3 al 7. Allí es donde vamos a estar leyendo. Así que necesito que lo tengan y lo puedan leer conmigo. Amén. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir de nuestro Redentor, Salvador, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿cierto? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Mira, eso es lo que les estaba diciendo al principio. Mientras Adán vivía con Dios, era santo. Cuando ya pecó, dejó de ser santo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto de santo? Que era solo para Dios. Como la mujer cuando es solo para su marido. Amén. La mujer cuando es solo para su marido es pura porque es solo para su marido. Pero cuando ella se acuesta con otro hombre, ya deja de ser pura. ¿Cierto? Obviamente también el hombre. Si el hombre está solo con su esposa, es puro. Pero si ya se acuesta con otra, ya no. Entonces la santidad habla de eso. Por eso dice que Dios los creó para que fuesen santos. O sea, solo para Dios. Cuando nosotros nos inclinamos al mundo a tener otros dioses o a practicar las cosas del mundo, dejamos de ser santos. Ya no somos solo de Dios, sino también del mundo. En otras palabras, que es un tema de pronto que habríamos que estudiar en otro momento, existe el bien, existe el mal, existen las tinieblas, existe la luz. Dios es luz, Dios es bien. El diablo es tinieblas y el diablo es mal. ¿Eres de Dios o eres del diablo? Adán era de Dios cuando Dios lo creó, pero cuando él se inclinó al pecado, dejó de ser de Dios y pasó a ser del diablo. Por eso el Señor les dice en un momento a los fariseos: vosotros sois del diablo, porque las cosas del diablo queréis hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender bien esta diferencia. Por poner un ejemplo, el primer esposo o padre de la humanidad, Dios. El segundo, cuando el hombre cae en pecado, vendría a ser Satanás. Y el hombre cae en manos de Satanás. ¿Y Satanás qué? Vino a matar, vino a hurtar, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? Robar, hurtar y destruir. O sea, destruir quiere decir matar. El que está en manos del diablo, el diablo lo va a robar, le va a hurtar y lo va a destruir. Dios decide redimirlo, rescatarlo de las manos de Satanás. Amén. Pero recordemos algo, que tenemos que vivir ¿en qué? En santidad. En santidad, porque Dios es santo. Y el que vive para Dios tiene que vivir en santidad. O sea, solo para Él. Por eso dice también la ley, Éxodo 20, dice claramente que nosotros debemos adorar solo a Dios y no tengas dioses ajenos. Ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No te hagas ninguna imagen y no adores a otro Dios. Toda la Biblia enseña eso, de que solo debemos adorar a Dios, que no se puede servir a dos señores. Y también Jesús le dice en un momento a Satanás, cuando Satanás le dice: si me adoras, todos los reinos de la tierra te daré. Y Jesús le dijo: no,
porque solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, yo viviré en santidad todos los días de mi vida. Es decir, voy a vivir para Dios. No voy a dejar a Dios para irme a vivir contigo, como hizo Adán. No lo haré. Yo me quedaré siempre con Dios. Jesús es el ejemplo de un verdadero y fiel siervo, hijo y santo de Dios. Amén. Y por medio de Él es que nosotros somos redimidos, rescatados. Dice entonces el versículo que estábamos leyendo, 4, ¿cierto? Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea, delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención. Y ese es el tema que estamos viendo. En el cual tenemos redención por su sangre, por medio de su muerte, obviamente. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire lo que dice esta pequeña porción de la palabra. Qué maravilloso. Amén. Esto es lo que Dios ha hecho. Por eso les ponía el ejemplo de la pareja, del hombre que ama a su mujer, aunque ella lo abandonó y se fue con otro, y él la ve sufriendo y decide rescatarla y dar su propia vida, derramar su sangre, pagar el precio que había que pagar para salvarla. Yo vi una historia que fue, creo, real. Una niña se enferma del corazón, si no me equivoco. Ella era pequeñita, creo que tenía 1 año de nacida, un poquito más, ni siquiera los 2 años, ¿cierto? Y creo que era el corazón, no recuerdo bien, pero era o era el corazón o era el hígado, no recuerdo, pero era una niña pequeñita todavía, pequeñita, creo que estaba en 2 años, algo así. Y el papá decide darle su órgano para que ella viviese. El papá se lo dio, pero al papá dárselo, él obviamente iba a morir. Él iba a morir. Él escribe una carta, ¿cierto? Donde él le explica a la niña por qué lo hizo, porque él quería que ella viviera. Él le dice en la carta, yo ya he vivido. Creo que el papá tenía ya como 30 y pico de años. Y escribe en la carta, el día cuando ya tú estés grande y sepas leer, te van a entregar esta carta, ¿cierto? Y él muere, obviamente, y le entrega, creo que fue el corazón o el hígado, pero la niña sufría de una enfermedad que le había dañado un órgano del cuerpo, y la única forma de que ella viviese era darle uno nuevo. Entonces este papá lo hace. Escribe la carta, la deja y entrega el órgano y él muere. Ya esa niña hoy debe ser una mujer adulta. Estoy hablando ya hace como tal vez 10 años o más. 15 años, no recuerdo bien. Pero yo vi esa historia y fue una noticia
que salió en las redes sociales y todo eso del papá que entregó su vida para que su hija viviese. Su única hija, pequeñita. Y eso es lo que hizo Dios. Entregó su vida. Claro que resucitó, pero no por sus propias fuerzas. Resucitó porque Dios lo volvió a la vida. Amén, hermano. Dios lo volvió a la vida. Habría que hablar sobre el tema de la resurrección para entender eso, pero ahora estamos hablando solo de la redención. La redención. Hubo un precio que se pagó para que nosotros seamos redimidos. Y después de redimidos, somos aceptados como hijos. Mira lo que hizo Jesús. Les voy a explicar un poco sobre lo que hizo Jesús. Y lo dice la Biblia, lo que les estoy hablando es lo que la Biblia dice, no estoy inventando. Tal vez estoy usando palabras más prácticas para que entendamos nosotros, pero lo que estoy explicando es algo que está escrito en la Biblia. Amén, hermano. Jesús estaba sentado en su trono al lado del Padre hace más de 2000 años. Y se pusieron de acuerdo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y fue enviado el Hijo. Y para tomar forma humana, Él tuvo que entrar al vientre de María y formar un cuerpo físico, ¿cierto? Tomar un cuerpo físico y nacer como un humano, como un ser humano cualquiera. Tuvo que ser educado como cualquier ser humano, ir a la escuela como cualquier ser humano, trabajar, ir creciendo como cualquier ser humano, aprender y todo como cualquier ser humano normal. Cuando él ya tenía 30 años, ya llegó el tiempo de que él tenía que prepararse para ir a la cruz, a dar su vida para rescatarlo. Mira, él estando en el cielo como Dios, él es el que creó al mundo y nos creó a nosotros. Pero decide dejarlo todo y venirse y convertirse en un ser humano. Estoy hablando de la redención, el tema que acabamos de leer. Entonces él decide redimirnos con su propia vida. La paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Él muere en lugar nuestro. ¿Cierto? Entonces empieza a los 30 años, hace discípulos, Pedro, Juan y todos ellos, y les habla de todo esto, que ellos son los que escriben el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos. Jesús no escribió, Jesús solamente habló, y ellos vieron y oyeron y escribieron. Hizo milagros y todas esas cosas cuando estaba aquí en la tierra, pero cuando ya él está cumpliendo los 33 años, lo cogen para que vaya a morir a la cruz. Ya llegó el momento de la redención. Amén. ¿Dónde nos redime Jesús? En la cruz. Ahí nos redime. Si Él no hubiese muerto, no habría redención. Si Él no hubiese derramado su sangre, no se habría pagado el precio. No habría redención. Tenía que morir. Amén. Tenía que morir. O sea, Dios pudo haber dicho, no mueras. Pero entonces no hubiese pagado el precio. Dios lo hubiese salvado antes de morirse en la cruz. Entonces no hubiese pagado el precio. Él tenía que morir. Quedar sin vida, muerto. Para que recién haya pagado el precio. Entonces, ¿qué pasó? Murió. Y ahí fue donde Él pagó el precio de nuestra redención, salvación. Volver nuevamente. La palabra redención significa, por eso les puse el ejemplo del esposo, que la mujer se va con otro, pero Él la redime y la trae nuevamente para su casa. Eso se llama redención. Redimirla, traerla. Ya le pertenecía a otro, pero Él va y la compra de manos del otro y la trae nuevamente.
No se la quitó a golpes, así que dándose golpes, no, tenía que pagar un precio, porque ya no era de él, ya era del otro. El otro era ahora el dueño. Él tenía que pagar un precio. ¿Cuánto vale tu vida? Bueno, la doy. Y la dio. Por eso les puse el ejemplo también de este papá que dio el órgano para su hija, pero él murió. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos redimió con su propia vida. Amén, hermano. Ahora, si Él ya nos redimió y ahora le pertenecemos a Dios, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Simplemente creer que Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Y creer y vivir para Dios en santidad. Vivir en santidad. Porque si yo digo, yo creo en Dios, qué bueno que ya Jesús nos redimió, pero yo sigo viviendo en pecado, entonces no le pertenezco a Dios. Le sigo perteneciendo al diablo. ¿Sí? Hay dos dueños de las almas. El esposo verdadero, que es Dios, y el esposo que se la robó y se la llevó, que es el diablo. No hay otro dueño. Por eso cuando una persona se muere, escuchen bien lo que les voy a decir, y lo dice la Biblia, en la historia del rico y Lázaro. Lázaro, que pertenecía a Dios, fue al seno de Abraham. Y el rico, que había vivido aquí en la tierra haciendo todas las maldades que se le antojaba y tenía mucho dinero y podía hacer todos los días fiestas y comer y celebrar y hacer lo que se le dé la gana y no le importaban los pobres porque Lázaro estaba ahí en la puerta de su casa con hambre, con necesidad y enfermo y el rico no le daba ni un pedazo de pan tieso. ¿Puedes creer eso? Y cuando se murió el rico, ¿a dónde crees que tú fue? Fue a donde está el diablo, porque le pertenecía al diablo. ¿Sí? Ahí estaba el rico. ¿Y cómo estaba? Atormentado, dice la Biblia. Ahí no hay paz. Ahí en ese lugar no hay paz. Hay tinieblas, hay soledad, hay dolor. Es terrible. Pero en el lugar donde estaba Lázaro, ahí había paz, había gozo. Ahí estaba en las manos de Dios. ¿Sí? Por eso puse el ejemplo, el buen esposo que trata bien a su esposa y el mal esposo que la trata mal. Obviamente que todos dirían, no, yo quiero estar con el buen esposo que me trata bien, ¿cierto? No con el que me trata mal, me golpea, me hace trabajar y al final me mata, me destruye, ¿no? Yo no